Durante 10 jueves se van a enseñar 10 espacios a través de unas visitas guiadas de forma simultánea. Pueden reservar y visitar otros espacios, si no es este jueves, porque tienen que tener la cita previa, cualquier otro jueves para que puedan ver todos esos espacios. El objetivo de estas visitas guiadas es que ustedes puedan disfrutar de nuestra historia a través de estos espacios monumentales. Mi nombre es Paz Hidalgo y soy la persona que os va a enseñar y va a hacer la visita guiada de este espacio, que para mí es uno de los más emblemáticos y especiales que tiene la ciudad de Toledo. Es verdad que Toledo está lleno de patrimonio, de grandes monumentos como nuestra catedral, pero en este pequeño espacio van a contemplar restos arqueológicos mucho más antiguos que la catedral. Nos va a llevar a hablar de época romana, de restos arqueológicos datados en el siglo I o siglo II después de Cristo. Así que para comenzar a entender la cronología de todas las civilizaciones que pasan por la ciudad de Toledo y especialmente en este espacio que dejan su huella, pues quiero que primero se centren en pensar que lo que realmente están pisando es el interior de una iglesia, la iglesia de San Ginés, que en el siglo XVII deja de tener uso cristiano. ¿Por qué? Porque pierde feligreses. El hecho histórico que ocurre es que la corte que se asentaba en la ciudad de Toledo se marchan hacia Madrid y muchos de esos toledanos de la época deciden ir detrás de la corte y por lo tanto es un periodo donde Toledo pierde mucha masa de habitantes, ¿vale? Para que lo puedan, dejando a un lado lo que es la iglesia de San Ginés, lo que os decía, la gran importancia de que alberga restos de otra época. De hecho, si nos fijamos en aquella pared, nos encontramos lo que llamamos un perfil estratigráfico, donde vemos diferentes tipos de construcción que ya nos va a indicar por sí solo diferentes épocas de civilizaciones que han ido pasando, tanto por la ciudad como por este espacio donde han dejado las huellas. Los restos más antiguos que vemos corresponden a esa época romana, siglo I o siglo II. Son infraestructuras relacionadas con el sistema hidráulico que estos romanos a la llegada de la ciudad de Toledo van a construir. Si ven aquella pared, empiezan a construir utilizando sillares de piedra redondas. Pero llega un momento en que empiezan a construir, la ciudad empieza a construir de otra forma, con otra técnica, que es la que llamamos la mampostería encintada, que combina lo que son los ladrillos con sillares de piedra y otro ladrillo. Si ven, cuando la caja entre ladrillo y ladrillo que se forma es estrechita, podríamos datar ese trocito entre el siglo X y siglo XII. Pero si eleváis más la mirada, veis que se sigue utilizando la mampostería encintada, o sea, ladrillos, sillares y ladrillo, pero cada vez la caja es más grande. Eso puede corresponde a épocas más cercanas, estamos hablando del siglo XVI. Incluso nosotros en nuestra época, en el siglo XXI, también ladrillos de nuestra era. Por lo tanto, todos los que hemos pasado por la ciudad, en este espacio hemos dejado nuestras huellas. ¿Cómo se descubre este espacio? Bueno, pues de siempre se ha sabido que debajo del suelo que están pisando había unos restos muy antiguos. No sabían realmente en el pasado que correspondían a un sistema hidráulico de época romana, pero sí que se sabía que era algo antiguo y de hecho la gente venía como un punto emblemático y especial. ¿Qué es lo que se encuentra en este espacio cuando llega el consorcio en el año 96? Pues un espacio donde realmente era una vivienda. En este mismo nivel quiero que entiendan que en este lado todos estos restos que hoy vemos al aire realmente estarían enterrados. ¿Por qué? Porque aquí había un patio, lo que están pisando realmente era el patio de una vivienda. Aquí había una vivienda de 2 plantas, de hecho esos cuadraditos corresponden al mechinal, que es donde se insertan las vigas para sujetar el suelo y de esa forma formamos la vivienda de 2 plantas. Vuelvo a repetir, el patio con un acceso de una rampa a un sótano donde estaban ese misterio de esos arquitos, que luego hablaremos realmente a qué correspondía, y en aquel lado de las cuevas o de este espacio se encontraba pues, una cocina y unos servicios. Cuento todo esto porque imaginaros la gran transformación de una vivienda a realmente conseguir a través de esa gestión patrimonial que hoy podamos visitar y contemplar todos estos restos arqueológicos. Como os decía, la parte más antigua, época romana. Si se ponen ustedes en aquel lado, verán un gran mole cuadrado que corresponde a un depósito de agua de época romana. Luego, cuando bajen por esa escalera de caracol, van a estar en el interior de ese depósito de agua. Perdón, tenía respuesta, ¿no? Vale. Pues bienvenido.
Vale, ese cuadrado que ven grande realmente corresponde a ese depósito que después, a través de esa crea de caracol, vamos a estar en su interior. Como la historia de Toledo cambia, quiero que entiendan que ese depósito estaba a nivel de calle de época romana. Imaginaros todo lo que hemos elevado de aquel momento hasta ahora. Hablamos de unos 8 metros, una cosa de diferencia, ¿vale? Ese depósito de agua, ya en época de los árabes y bereberes, lo van a utilizar de cimentación para construir una mezquita que hubo aquí. Y luego esa mezquita se va a transformar en la iglesia de San Ginés, que es la que os he comentado que en el siglo XVII se cierra. El único muro original que nos ha quedado de esa mezquita es esta esquina, precisamente, que en su esquinazo se conserva una pieza original reutilizada de época visigoda. Los visigodos no se asientan en la ciudad, dentro de lo que entendemos de murallas, sino en la Vega Baja, fuera de murallas, y muchos de esos elementos reutilizados proceden de allí y que en aquella época pues, se utilizaba como elementos arquitectónicos, y de ahí que en periodos de época islámica nos encontremos restos arqueológicos de los visigodos que son antes de la llegada de estos árabes y bereberes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Voy deprisa? ¿Voy bien? ¿Sí? Vale. Bueno, todo esto corresponde a construcciones, por un lado de época romana, y esta forma turriforme realmente ya es del siglo XII, o sea, no mezcléis, aunque esté todo junto, tienen diferentes épocas. Y corresponde a un canal de agua que llegaría por aquel lado, y esto realmente que se ha hundido había una bóveda porque realmente era un pozo con aljibe, ¿vale? Y todo esto, imaginaros, ¿veis aquella línea? Pues era el nivel de donde estaba realmente el nivel de esa casa, que en el año 96 empieza a desaparecer para que hoy podamos visitarlo de esta forma. Antes de la llegada de los romanos, en la ciudad de Toledo se asientan los carpetanos, estos grupos celtibéricos. Sabemos que Toledo tiene civilización contrastada arqueológicamente desde la Edad del Bronce, o sea que han ido sucediendo diferentes civilizaciones. Aquella gente de la Edad del Bronce se asienta en el Cerro del Bú, pero estos carpetanos llegan a vivir dentro de lo que es muralla, en este peñón chiquitito rodeado por el río Tajo. Siempre Toledo ha sido un lugar estratégico, defensivo, y por lo tanto ha sido un peñón que jamás se ha abandonado. Unos y otros siempre han ido ocupándolo. Pero ¿qué ocurre? Que esa ocupación transforma las civilizaciones anteriores, porque cada uno va a poner su forma de vida. Por lo tanto, con la llegada de estos romanos van a diseñar una ciudad que nada tiene que ver con esta población de aquellos carpetanos. En época romana, cuando llegan a la ciudad de Toledo, ven que hay un peñón. ¿Cómo construyen calles paralelas y perpendiculares siguiendo modelos de ciudad como Roma? Precisamente sacando estructuras de aterrazamiento, de sustrucción, y de ahí van ampliando lo que es el peñón para poder edificar y conseguir prácticamente calles paralelas y perpendiculares. Si visitan la mezquita del Cristo de la Luz, allí encontrarán una de las calzadas principales, la que va de norte a sur, que corresponde a la del Cardo. La otra vía principal de época romana en aquellas ciudades sería el de Cumano, que es la calzada que va de oeste a este. Dentro, una vez que ya tienen las planificaciones en las calles principales, tendrían su foro, sus termas romanas. Y una cosa fundamental que van a necesitar los romanos es un sistema hidráulico para abastecerse de agua. Si los carpetanos vivían del río y ellos son la civilización, lo que no van a hacer es beber del río. ¿Qué hacen estas grandes infraestructuras donde van a traer el agua no directamente del Tajo, sino que crean un sistema que aparentemente es mucho más, como más aparatoso, pero es de un diseño muchísimo más sencillo? El agua la traen de 40 kilómetros de aquí de Toledo. A la altura de Mazarambrós construyen una presa, la presa de Alcantarilla. Esa presa capta agua, está a un nivel mucho más alto que Toledo, por lo tanto, con la misma presión va a bajar construyendo pues, lo que llamamos un acueducto de tipo sifón, siempre garantizando que el agua llegue al punto más alto de la ciudad, que precisamente son las cuevas y las termas romanas. ¿Qué había aquí? Un depósito de agua, llegaba con gran caudal, con fuerza, y se abastecían. Y aquí venían a coger su agua, y de aquí canalizaciones secundarias para abastecer sus plazas, sus caños de agua, sus termas, ¿vale? Y de esa forma pues, conseguían una calidad de agua de una calidad óptima para no envenenarse, ni aguas contaminadas, ni nada. O sea que eran bastante higiénicos en ese sentido. Cuando bajen, lo que van a encontrarse son
estructuras de aquella época, unos grandes sillares de granito, que es el opus quadratum, un revestimiento que es el opus siminum, que es un mortero de arena y cal con lo que conseguían revestir el interior para que el agua precisamente no se contaminase y no se filtrase. Por lo tanto, una gran obras de ingeniería muy bien planificadas para poder en todo momento abastecer de agua a la ciudad. Como os comentaba, época romana, depósito de época romana, encima construyen una mezquita. ¿Y qué ocurre con esa mezquita? Con la llegada de los cristianos, con la conquista de Alfonso VI, la entrega de la ciudad a través de las capitulaciones, estos espacios se van a reutilizar ahora a culto cristiano, y de ahí que esa mezquita se convierta en la iglesia de San Ginés. Como ven, de la iglesia de San Ginés conservamos la capilla del Rosario, que estaría en aquel lado, con un acceso privado que hoy está condenado porque hubo una vivienda posterior, por lo tanto este espacio se modifica, pero en su origen tendría una entrada, acceso privado a la capilla. Sabemos que aquí estaría la zona de la sacristía detrás de ese arco de herradura y aquí en ese arco de medio punto. Y en aquel lado la torre, que desapareció, solamente nos quedan los arranques, ¿vale? Como pieza emblemática y no darle mucho más contenido a este espacio, que se podía hablar muchísimo de él, pues si os fijáis encima de la puerta nos encontramos un dintel que ha sido datado en el siglo VI, época visigoda. Se supone que formaría parte del caño de una fuente. No se percibe bien porque no hay agua, pero detrás de esa florecita que veis está la cara realmente como de un dragón, una serpiente que está sonriendo con un ojo almendrado. Si este espacio es emblemático, también es porque se le relaciona con la leyenda de Hércules. Es verdad que es forzar mucho la historia, pero es verdad que las serpientes está relacionado directamente con la historia de Hércules. Sabéis que el nacimiento de Hércules, nace de una relación extramatrimonial del dios Zeus y la diosa Atena. Pero claro, Zeus estaba casado con la diosa Hera. Cuando se entera que le ha sido infiel y que encima ha nacido un hijo, pues esta diosa, pues llena de ira, va a mandar serpientes a matar a Hércules. Así que ya Hércules desde la cuna tuvo que demostrar su gran fortaleza. De ahí que Hércules, pues siempre cuando se le representa en bebé, siempre aparece estrangulando serpientes, porque ya tuvo que defenderse de esa manera. De la iglesia de San Ginés seguimos conservando parte de la decoración del revoco original de las pinturas que tuvo que tener, tanto en ese lateral como en el intradós de aquel arco. Y si os fijáis, pues saeteras correspondientes de esa iglesia. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Otra de las curiosidades, si se van por aquí, si me acompañan, la encontraríamos en este lado. Esta pieza es bastante potente, realmente está colocada a modo de dintel, pero si os fijáis tiene los bornes de una puerta, por lo tanto esto correspondería realmente al peldaño, al acceso de alguna vivienda noble de época visigoda por la decoración. Y hoy fue lo mismo que con aquellos elementos que hemos visto de la esquina de la mezquita, pues ha sido reutilizado y colocado en el dintel. Y aquí había un aljimed, que es una ventana como con doble arco, pero se la llevaron al Museo Arqueológico de Madrid. No sé si allí está expuesto con la nueva colocación del museo o está durmiendo el sueño eterno en los sótanos, pero se la llevaron, que es la cuestión, y que aquí está. Y luego, como curiosidad, en este mechinal se encontró un pergamino con un tintero que estaba, imaginaros como una vasija rota de barro, con caracteres en árabe. No tenía ningún tipo de explicación, quiero decir que no transmitía ningún mensaje, sino como que alguien jugaba, y son resultados de celebraciones fundacionales, pero que eso nos ha servido datar que fue levantado en el siglo X, ¿vale? Simplemente era una curiosidad. Entonces, si me acompañan, bajamos directamente al depósito. Tener cuidado, la escalera de Calacol es estrechita y
del depósito. Hemos tenido la suerte de que dentro de la propiedad del consorcio nos ha quedado la grandes arcada de estos arcos que estamos viendo. El depósito realmente continúa, pero ya forma parte de otra propiedad. Pero imaginaros detrás de estas arcadas, pues todo lleno de agua que llegaba por los canales, ¿vale? Estas grandes piedras es lo que llamamos el opus quadratum. Estas grandes, siempre que veáis piedras cuadradas, graníticas, sobre todo en nuestras murallas, en la parte más baja, época romana, reutilizadas y colocadas de esa forma. Estas señales, que casi todas las tienen, son pues, de las pinzas, de sus herramientas que utilizaban para ir a abrir armas. Bueno, lo que es el arco, y luego este revestimiento que os comentaba es el opus imino, que realmente es cal, arena y piedra, pero tenemos que también pensar que en aquella época también pensaban en que el agua tenía que ser saludable, potable, que fuera de gran calidad y que no se contaminase ni que no se filtrase. Por lo tanto, ellos conseguían revestir con esa técnica y beber un agua de gran calidad. ¿Vale? Así que no sé si tienen alguna duda y demás. Aquí se genera una leyenda. ¿Te gustan las leyendas? ¿Sí? Bueno, pues se genera una leyenda relacionada precisamente con Hércules. Bueno, Hércules se supone que estuvo en todos los sitios, porque en todos los sitios siempre estuvo realizando esas tareas, pero es verdad que este sitio también es especial porque siempre se han buscado los tesoros de los visigodos. Si os recordáis, no sé si habéis tenido la oportunidad de en Roma ver el Arco de Triunfo de Tito, pero ahí en la conquista de Jerusalén, claro, saquean todos los tesoros de los visigodos, y los visigodos después, al conquistar Roma, se vienen luego aquí a Toledo. Entonces muchos piensan que realmente el tesoro llegó aquí, y de ahí que siempre lo estén buscando, pero hasta hoy no se han encontrado. Bueno, la leyenda cuenta que, que iban pasando todos los reyes con la intención de cada rey que fuera pasando, bueno, tenía un tesoro pero que no lo podía abrir. Y el último rey visigodo pues atrevió a abrir ese cofre que tenía el aviso de que no se podía abrir, pero se empeñó en abrirlo. Y cuando lo abre sale pues como un trozo, hablan como de piel de toro, que imagino de ahí relacionado pues con nuestra cultura, ¿no? Aparece como un hombre muy extraño, con turbante, con una bandera de media luna. Bueno, pues esta leyenda viene a justificar la caída del rey, el último rey visigodo, don Rodrigo, que en la batalla pierde, y lógicamente en ese momento somos conquistados por estos árabes y bereberes. Por lo tanto, siempre necesitamos una leyenda, un cuentecito que pueda justificar ese cambio de mentalidad, que hoy lo contamos a modo de historia, pero que en la gente de aquel momento pues tuvo que ver una gran transformación de una forma de vida con la llegada de otras personas que viven de otra forma. Y de ahí pues ese sincretismo, esa mezcla de enriquecimiento donde dos culturas van a chocar, pero que bueno, pues que van a conformar lo que realmente hoy entendemos que es Toledo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Nada? ¿Os ha gustado? ¿Algo que comentar? ¿Sí? ¿Habéis entendido un poco la evolución? Porque la verdad es que es bastante complejo. La fotografía, la pintura de las personas que están como castigadas ahí en la parte de arriba. Personas que están... Ah, vale, es que el espacio se utiliza también para exposiciones, ¿vale? Y de esa forma dinamizamos el espacio. Entonces es las obras de un autor que ha expuesto su obra, y es itinerante. Cada mes viene un autor y expone su obra. ¿Vale? O sea que aparte de ver lo que son los restos, también lo utilizamos como una especie de... Bueno, una galería de arte, realmente donde se ponen las obras de muchísimos artistas, además de forma altruista, quiero decir, que no les cobran nada. Simplemente queremos que ellos difundan su obra y a la vez nosotros el patrimonio. Muy bien, pues vamos a ir subiendo. Y al otro lado del cristal está la otra parte del depósito, pero forma parte de una propiedad. Nada, no,